Hola, hola, mis queridísimos seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con el corazón palpitando fuerte, listos para una nueva inmersión en el apasionante universo de las novelas turcas. Soy y como siempre me embarga una alegría inmensa al darles la bienvenida a nuestro refugio de pasión por las historias que nos cautivan desde las pantallas. Hoy prepárense para un viaje cargado de emociones intensas, porque vamos a adentrarnos en los rincones más dramáticos de nuestras series favoritas, esos momentos cruciales donde los personajes se encuentran en el filo de la navaja, donde cada decisión puede cambiarlo todo. Y lo haremos nada más y nada menos que a través de las interpretaciones de dos de los rostros más icónicos y queridos de la televisión turca, la luminosa Hande Erçel y el magnético Kerem Bürsin. Si hoy desentrañaremos cómo sus personajes se han enfrentado a juicios, desafíos y encrucijadas que han marcado el rumbo de sus vidas para siempre, dejándonos a nosotros, los espectadores, con el corazón en un puño. Antes de que nos lancemos a este torbellino de emociones, quiero recordarles que este canal es ese rincón especial donde la pasión por las series turcas se vive en cada vídeo. Si aún no se han unido a esta maravillosa comunidad, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo de suscripción y formen parte de esta gran familia de amantes de las novelas. Además, los invito como siempre a que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué les parecen las series que vamos a analizar hoy? ¿Cuáles otras les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Su opinión es el motor de este canal, así que no duden en expresarse. Ahora sí, sin más dilación, subamos el volumen, pongámonos cómodos y demos play a esta aventura turca de alto voltaje. Iniciaremos nuestro recorrido en el mundo de Hande Erçel, con la serie que indiscutiblemente la proyectó al estrellato internacional y que dejó una marca indeleble en el corazón de millones de fans, Senkal-Kapm, conocida en muchos países como Lofi Sindeer, Esta comedia romántica, que nos hizo soñar con las idas y venidas de Eda YLDZ y Serkan Bolat, nos presentó a una Hande en el papel de una joven decidida, soñadora y con una chispa que deslumbraba la pantalla. Pero detrás de esa fachada de fortaleza, Eda se enfrentaba a constantes pruebas. En Senkal-Kapm, el juicio al que se somete Eda no es tanto un proceso legal, sino más bien un examen a su propia existencia, una prueba a sus emociones y convicciones. Recordemos que al inicio de la historia, Eda ve a Serkan como el gran antagonista, el hombre que, según ella, le arrebató la oportunidad de estudiar en el extranjero. El dilema central de Eda, la cuerda floja en la que constantemente se balancea, es la de elegir entre seguir alimentando su rencor y apegarse a su plan de venganza, o dejarse llevar por la irrefrenable atracción que siente hacia Serkan. Un juicio en el que su corazón es el campo de batalla, una guerra interna entre el orgullo y la entrega al amor. Pero las pruebas para Eda no terminan ahí. La serie nos presenta también otros juicios constantes, como la presión social a la que se enfrentan tanto ella como Serkan por sus mundos tan diferentes, la desaprobación inicial de sus familias y las intrigas de aquellos que se oponían a su relación. Vemos a una Eda luchando por mantenerse fiel a sí misma, por sus sueños, por su independencia, y al mismo tiempo por no perder el amor de Serkan. La serie, más allá del romance, nos recuerda la importancia de tomar decisiones valientes, de no ceder ante el miedo al riesgo y de escuchar la voz de nuestro corazón. La química entre Hande y Kerem en esta serie fue sencillamente electrizante y, seamos sinceros, una parte esencial del encanto de la serie radicó en esa incertidumbre constante sobre si Eda y Serkan lograrían, finalmente, estar juntos, manteniéndonos siempre al borde del precipicio emocional. Continuando con Hande, nos trasladamos ahora a un terreno completamente diferente, a una serie que la muestra en una faceta más oscura y compleja, Azize. Aquí, Hande interpreta a Azize, una joven consumida por un deseo de venganza por la trágica muerte de su familia. Este drama, con tintes de acción y romance, nos presenta a una Hande muy distante de la Eda de Lofi Sindeer. El juicio al que se enfrenta Azize es mucho más profundo y atormentador. La serie nos sumerge en la vida de una mujer atormentada por su pasado, dispuesta a buscar justicia a cualquier precio. Azize, bajo una identidad falsa, se infiltra en la familia enemiga, los Alpan, con la firme intención de destruirlos desde adentro. Aquí, la cuerda floja en la que se balancea no es solo emocional, sino también moral. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Azize en su sed de venganza? ¿Será capaz de preservar su humanidad en medio del odio y la traición?
La serie plantea preguntas difíciles y complejas sobre la naturaleza de la venganza, sus consecuencias y los límites que estamos dispuestos a cruzar cuando el dolor nos ciega. Además, la trama da un giro inesperado cuando Azize se enamora de uno de los miembros de la familia Alpan, Kartal, lo que añade una capa adicional de complejidad al dilema al que se enfrenta. La vemos debatiéndose entre el amor y el odio, entre la lealtad a su familia y la lealtad a sus sentimientos. Azize es una serie que nos presenta a una Hande Erçel en un papel mucho más dramático y desafiante, que nos lleva a reflexionar sobre esa delgada línea que separa el bien del mal, y cómo las circunstancias pueden llegar a confundir nuestros ideales. Aunque no logró el éxito masivo que se esperaba, sí demostró la versatilidad de Hande como actriz, su capacidad para interpretar roles complejos y con múltiples matices. Ahora, cambiamos de protagonista y nos sumergimos en el universo de Kerem Bürsin. Y lo haremos con una serie que lo sacó de su zona de confort y lo mostró en un papel completamente opuesto al del seductor Serkan Bolat, **Ya Istiklal Ya Oğlum, **, conocida en español como **. El legado otomano **. Esta miniserie histórica nos transporta a la época de la Guerra de Independencia turca, y Kerem encarna a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía. Aquí Kerem no se enfrenta a juicios amorosos, sino a juicios políticos y estratégicos que afectaban a la vida de toda una nación. La serie lo sitúa en el papel de un líder que debe tomar decisiones cruciales que determinarán el futuro de su país. El juicio, en este caso, es el que la historia le reserva. ¿Será capaz de conducir a su nación a la victoria? ¿Podrá construir una nueva república sobre las ruinas del Imperio Otomano? La serie nos muestra a un Kerem Bürsin completamente comprometido con su papel, asumiendo un peso histórico enorme sobre sus hombros. En este contexto, la cuerda floja es metafórica, pero no por ello menos intensa. Cada decisión, cada paso, es una apuesta arriesgada, donde el fracaso podría significar el fin de todo lo que él y su pueblo estaban luchando por conseguir. La serie no solo nos narra la historia de un líder carismático, sino también la de un país que se resiste a ser subyugado. Nos muestra los sacrificios, los dramas, las esperanzas y las desilusiones de un pueblo que se negaba a vivir bajo el yugo de una potencia extranjera. Esta serie es una prueba del compromiso de Kerem con papeles desafiantes, su capacidad para asumir roles que van más allá del típico galán de telenovela, y su talento para darle vida a personajes históricos tan importantes. Siguiendo con Kerem, ahora vamos a hablar de **, Bu-Şehir Arkandan Gelecek, **, una serie que podríamos traducir como **, esta ciudad te seguirá, **. Aquí Kerem interpreta a Ali, un joven marinero que regresa a Estambul tras años de vivir en alta mar. La serie es un drama con toques de acción y romance, en la que Ali debe confrontar su pasado y los oscuros secretos que esconde su familia. El juicio al que se enfrenta Ali es uno de identidad y pertenencia. Después de una vida en el mar, debe aprender a vivir en la gran ciudad, a adaptarse a un mundo que le resulta desconocido, abrumador y en muchos casos hostil. Pero también se enfrenta a un juicio moral cuando descubre la verdad sobre la muerte de su padre y los turbios negocios de su familia. Ali se encuentra atrapado entre dos mundos, el mundo salvaje y libre del mar y el mundo corrupto y opresivo de Estambul, y debe elegir su propio camino. La serie nos muestra a un Kerem en un papel más introspectivo y vulnerable, alejado de la imagen del galán seguro de sí mismo que muchos conocían hasta ese momento. Vemos a un personaje que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que debe tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que ama. La cuerda floja en este caso es la indecisión entre su pasado y su presente, entre el amor y el deber, entre la venganza y el perdón. Bu-Şehir Arkandan Gelecek es una serie que nos habla de la importancia de la familia, de los lazos que nos unen, de la fuerza para superar la adversidad y de la capacidad de elegir nuestro propio destino, incluso cuando las circunstancias nos presionan en otra dirección. Y para concluir esta revisión de series donde Hande y Kerem caminan por la cuerda floja, no podemos dejar de lado **, Güneşi **, que se traduce como **, esperando al sol **. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven adinerado y problemático que se enamora de una chica humilde, Zeynep. Esta es una de las primeras series donde Kerem comenzó a destacar como protagonista y a ganarse el corazón de la audiencia. El juicio que se plantea para Kerem en esta serie es el de la maduración y el crecimiento personal. Kerem es un chico rebelde que vive al margen de las normas sociales, hasta que conoce a Zeynep, que le muestra otra forma de ver la vida,
más allá del dinero y los privilegios. Kerem debe decidir si seguir siendo el chico problemático que siempre ha sido, o si abrir su corazón al amor y cambiar su forma de ser. La cuerda floja aquí es la lucha interna entre sus propios demonios y la esperanza de un futuro mejor. La serie es un drama juvenil con toques de comedia y romance, que nos muestra los altibajos de la adolescencia, la importancia de la amistad, el poder transformador del amor y la importancia de las segundas oportunidades. Además, en Gunes y Beklerken vemos una de las primeras colaboraciones entre Kerem y Hande, aunque en esta ocasión no fueron pareja en la ficción, lo cual generó mucha expectativa entre sus fans, quienes ya veían la innegable química entre ellos y soñaban con verlos protagonizando un romance en pantalla. Hemos llegado al final de este recorrido por las series donde Hande y Kerem nos han demostrado su talento y versatilidad como actores. Hemos visto cómo sus personajes se han enfrentado a juicios y decisiones difíciles, caminando siempre al borde del precipicio. Desde los romances de Senkal Kapm y el drama de Azize hasta el heroísmo de Istiklal Yaolum y la introspección de Bu Seir Arkandan Gelecek, hemos sido testigos de momentos de tensión, de amor, de odio y de crecimiento personal. Estas series nos han recordado que la vida está llena de juicios, de decisiones que definen nuestro camino, y que debemos aprender a caminar en la cuerda floja con valentía y esperanza. Ahora me gustaría saber qué les parecieron estas series, cuál es su favorita y qué otros momentos de tensión y juicios recuerdan de otras series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, ya saben que me encanta leerlos y conocer sus opiniones. También les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo de las novelas turcas. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras aventuras por el universo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta entonces, muchos abrazos y que sigan disfrutando de sus series favoritas.